del campesinado como sujeto de derechos. Entonces, antes de arrancar, sí me gustaría saber, digamos, de ustedes que, pues, que están en los municipios, en los territorios, qué han escuchado, qué han, de pronto han leído, ¿sí? Han escuchado por medios de comunicación sobre el campesinado como sujeto de derechos, alguien que quiera, digamos, aportar para empezar esta reflexión y digamos, este compartir en estas 2 horas. Entonces cedo el micrófono que quien quiere arrancar. ¿Nadie ha levantado la manito? Yo estoy acá pendiente. ¿Me confirman si están mirando una presentación? Sí, sí, sí se ve. Listo. Entonces... Vale, entonces vamos a arrancar con esta clase que está, pues, digamos, como dividida como en cuatro momentos, ¿no? Un primer momento, pues, está más que todo enmarcada en el contexto, como en la historia pues, del campesinado, ¿sí? Y el contexto que viene, digamos, viene a partir, digamos, como estas luchas campesinas en dos, digamos, y tiene que ver con la Constitución de 1991. Otro momento que tiene que ver como alrededor de las estrategias que ha venido, sobre todo la mesa campesina, Sima Pucsoc en el Cauca, reivindicando estos derechos de los campesinos, y eso como digamos, cómo ha, digamos eso, beneficiado, favorecido como al campesinado a nivel general, a nivel digamos, de Colombia. Y por último, pues tenemos ya un poco como los escenarios de participación, ¿no? Porque, digamos, el campesinado como sujeto de derechos, pues, digamos, lo podemos enmarcar en tres, digamos, como en tres luchas, ¿no? Uno es el tema de la participación, el tema del reconocimiento y el tema de la redistribución. Entonces, digamos, este es el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy, y en la medida en que, digamos, voy avanzando digamos, en la presentación, ustedes si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, alguna reflexión, algún desacuerdo, pues no duden en levantar la mano o en prender el micrófono, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a arrancar. Bueno, entonces ya les decía, digamos que el campesinado ha venido por una lucha, ¿cierto? Que tiene que ver con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, y ahora vamos a ver por qué razón esta reivindicación se volvió tan importante a comienzos del siglo XXI, ¿cierto? Y tiene que ver un poco con esa negación que ha tenido el Estado para que las comunidades campesinas puedan participar, pero además como esa negación, esa invisibilización pues, que se le han dado al campesino, que le permita acceder a ciertos derechos, incluyendo el acceso a la tierra, ¿sí? Entonces, digamos, partimos de estos, digamos, tres elementos, el reconocimiento, la participación y la redistribución. Para abordar estos tres elementos, pues tenemos que irnos un poco a la historia, para un poco entender, digamos, las luchas actuales del campesinado, ¿no? ¿Por qué razón en este momento es una bandera de lucha? ¿Por qué razón en todos los paros, movilizaciones, donde el campesinado participa, está exigiendo el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ¿no? El derecho al territorio, el derecho a la autonomía, digamos, y todos estos derechos que son muy importantes para la vida campesina. Entonces, un elemento principal, y esto se da casi desde 1950 para acá en Colombia, ¿cierto? A mediados del siglo XX, digamos que una de las grandes luchas en Colombia era la lucha por la tierra, ¿no? Ahí salía todo
esta consigna de tierra para quien la trabaja, y se dan todas estas a partir de 1960 para acá, 1970, 1980, todo digamos, una reivindicación y una toma de grandes haciendas, sobre todo en el Caribe, ¿no? Aquí, digamos, surge una organización muy importante que tuvo un reconocimiento en esos años por liderar este lema, que fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. No fue la única asociación campesina digamos, que participó de estos servicios. También habían otras organizaciones campesinas que, si bien también tenían como reivindicación principal la tierra, ¿cierto? No fueron tan visibles en sus momentos. Entonces aquí, digamos, arrancan estas tomas de tierra, sobre todo en el Caribe colombiano, ¿no? Digamos, en el Caribe colombiano, donde se da toda esta lucha, la primera lucha campesina a mediados del siglo XX. Digamos que esta lucha por la tierra, pues no solamente, digamos, estuvo liderada por el campesinado caribeño, sino que esto también se vino sobre todo al suroccidente colombiano, ¿cierto? Por eso digamos, en el suroccidente colombiano, digamos que una de las grandes organizaciones que surgieron precisamente del movimiento campesino de la NUC fue el Consejo Regional Indígena del Cauca. Sí, eso fue, digamos, como un hijo o una hija que salió digamos, de esa lucha campesina, y que después también, digamos, siguiendo este lema de tierra para, pues, digamos, no tal cual la tierra para la trabaja, pero la tierra como un derecho para las comunidades indígenas, inician también con tomas de tierra en el departamento del Cauca. Entonces, ese es como, digamos, que es un primer momento, ¿sí? Digamos, es esa lucha, ¿no? También se da, pues, en esos tiempos, pues, que se exigía la reforma agraria, ¿no? Donde, pues, una de las, digamos, de las políticas del Estado colombiano en su tiempo fue iniciar procesos de colonización, ¿no? Entonces, toda esta colonización que se da principalmente hacia los llanos orientales, digamos, donde en su tiempo el INCORA, ¿sí? El INCORA fue hasta mediados de 1990, después el INCODER, ahora es la Agencia Nacional de Tierra, pero es la misma institución. Entonces, en su tiempo el INCORA, digamos, en sus programas de colonización, pues llevaba a muchos campesinos a estos, digamos, territorios baldíos, entre comillas, baldíos, y que luego, digamos, se los entregaban. Y estos, digamos, estos sistemas de colonización, pues fueron acompañados de varios, sobre todo, programas alrededor de acceso a la tecnología, paquetes tecnológicos, y todo este tema de la revolución verde que, digamos, que conocemos ahorita, ¿no? Que son los fertilizantes, los químicos, la preparación del suelo, bueno, todo esto que tiene que ver con la revolución verde. Entonces, este es, digamos, un primer, digamos, momento de esa tierra. Entonces, los dos políticas, las organizaciones exigiendo el derecho a la tierra, exigiendo tierra, con el lema de tierra para quien la trabaja, y por el otro lado el Estado, ¿cierto? Con esta política de colonización de territorios, entre comillas, baldíos. Ese es como un primer elemento que se da ahí. Luego de eso, entonces, se viene una lucha, ¿cierto?, fuerte en Colombia por lo que yo le denomino la lucha por la dotación de bienes públicos, es decir, la posibilidad de que los pobladores rurales, de que los campesinos tuvieran acceso a vías, ¿sí? Tuvieran acceso a educación, tuvieran acceso a salud, tuvieran acceso a electricidad, a una vivienda digna, digamos, todo esto que, digamos, que es deber del Estado poder dotar digamos, al campesinado para que, pues, que tenga una vida digna. Entonces se viene toda esta lucha por exigiendo vías, ¿no? Digamos, como la experiencia bueno, más la experiencia, bueno, lo que he leído más cercano que tengo es la gran movilización de 1999 del suroccidente hacia el sur del Cauca, ¿sí? El gran paro del macizo, donde pues lo que exigían ahí eran, pues, que le construyeran vías, mejoramiento de vías, electricidad. Entonces se viene una lucha también por la necesidad de que les garanticen bienes públicos.
y uno la puede ver, ¿no? La puede ver si uno, de pronto ustedes en sus municipios, en sus veredas, ¿sí? Se van a dar cuenta que, digamos, en un momento muchos liderazgos estuvieron muy relacionados con estas exigencias. Bueno, después de eso, digamos, llega un punto de quiebre, llega un punto de inflexión, ¿cierto? Un punto de quiebre que llega a la Constitución del 91, ¿no? Eso no quiere decir que a partir de la Constitución del 91 no se siguió luchando por la dotación de bienes públicos, que se sigue luchando hasta la actualidad, sino que en la Constitución del 91 algo muy importante que se reconoció, pues, las comunidades étnicas y culturales, pero no se reconoció el campesino, ¿cierto? Como un grupo poblacional rural, sino que se reconoció a las comunidades indígenas, se reconoció a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades campesinas, digamos, no se las tuvo en cuenta. Entonces, en ese punto de quiebre, pues lo que terminó generando fue, el profe Carlos Duarte lo denomina como unos pobladores de tercera categoría, es decir, entonces hay unas comunidades indígenas que tienen unos acceso a derechos, digamos, unos reconocimientos y protecciones jurídicas, ¿cierto? Una autonomía territorial, un gobierno territorial, un manejo administrativo de la educación, de la salud, ¿cierto? Un derecho al territorio a partir de la constitución de resguardos, ¿sí? De resguardos titulados por el INCODER o por la Agencia Nacional de Tierra, que es la institución actualmente. Y ahora, pues, bueno, esto también le llevó a todo un reconocimiento de los títulos coloniales o republicanos, ¿no? Que seguramente más adelante podemos profundizar, digamos, este tema. Está la otra población que también fue reconocida, no igual que las comunidades indígenas, que son las comunidades afrodescendientes, las comunidades negras, que también, digamos, las incluyó, se incluyeron en la Constitución, se incluyeron en la normatividad, pero que no tenían las mismas garantías, no los mismos derechos que las comunidades indígenas. De hecho, una de las grandes reivindicaciones que tienen las comunidades afrodescendientes, sobre todo en la zona andina del país, es la titulación de territorios colectivos de comunidades negras, ¿no? Porque la ley lo que determina o limita es que las territorialidades de las comunidades negras están sobre el Pacífico colombiano, ¿sí? Y no en los valles interandinos. Entonces ahí hay un primer, digamos, limitante, por ejemplo, de acceso a la territorialidad afrodescendiente, ¿no? Lo mismo en términos de gobierno, en términos de autonomía, en el manejo de educación, de la salud, que sí tienen las comunidades indígenas y que en el caso de las comunidades afrodescendientes, eso, digamos, no tienen, digamos, como esas condiciones. Y por último, que es el campesinado, que en su tiempo, pues según la ley de 1994 no habla de campesinado, sino habla de trabajador rural o obrero rural. Es decir, ni siquiera el concepto de lo campesino existía este concepto de trabajador rural y obrero rural, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee la ley 160 del 94, pues un elemento ahí que uno no encuentra la palabra campesino, ¿no? Pues porque digamos, se partía de la suposición de que, pues, que el campesino, ¿cierto? Iba a terminar de alguna manera trabajando para las fábricas o iba migrando hacia las ciudades y por tanto no era digamos, un sujeto como tal para incorporarlo, digamos, a la Constitución y al Estado. Entonces, digamos que ese es como digamos, el reconocimiento que da la Constitución del 91, pero también la invisibilización que le da al campesinado, ¿no? Cómo lo invisibiliza. Entonces, esto, para ir entendiendo un poco que esto salta después de la Constitución del 91, ¿cierto? Y el campesinado, a partir del año 2000 hacia acá, empieza a exigir, empieza a, digamos, empieza a poner en sus puntos, en sus pliegos de negociación, el reconocimiento del campesinado. Entonces, al 2000, entonces, digamos, un primer hecho histórico del reconocimiento del campesinado será entre 1994 y 1996 con las
marchas cocaleras, ¿no? Sobre todo que sean en el Caquetá, que sean en el Putumayo, que sean sobre todo en el suroccidente colombiano. En esas marchas cocaleras, pues se da un primer, digamos, un primer cimiento a estos derechos del campesinado, porque por primera vez se le da el reconocimiento territorial al campesinado. Y es ahí donde, digamos, se aprueba el decreto 1777 que reglamenta las zonas de reserva campesina. Tal vez ustedes habrán escuchado, digamos, esta figura territorial. Entonces, las figuras de zonas de reserva campesina, pues empiezan, digamos, a tener su auge a partir de 1996 y se constituyen varias zonas de reserva campesina, ¿no? Entendiéndose que las zonas de reserva campesina es una figura de ordenamiento territorial, ¿cierto? Una figura que no, digamos que no, si bien no riñe con los resguardos, no riñe con los territorios colectivos de comunidades negras, no tiene las mismas garantías. Es decir, que un resguardo no tiene las mismas garantías que un territorio colectivo de comunidades negras, pero pues de alguna manera ya es una, digamos, una figura jurídica, una figura territorial que se le asigna al campesinado. ¿Sí? Y esa figura territorial de las zonas de reserva campesina, pues digamos que le da ciertas autonomías, ¿cierto? Sobre todo en los ejercicios de planeación territorial, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, las zonas de reserva campesina pueden determinar el límite de unidades agrícolas que pueden acumular una familia, ¿sí? Entonces eso impide que haya una concentración de la tierra. Por eso es que muchas veces estas figuras son súper satanizadas, son señaladas, son ligadas a grupos insurgentes, porque de alguna manera esta figura lo que permite es la no concentración de la tierra. Es un elemento clave. Entonces, ¿y eso cómo se da? A partir de unos acuerdos asamblearios, a partir de un acuerdo que determine, digamos, la organización, la comunidad, y a partir de unos estudios técnicos que determinen cuántas, digamos, cuál es el mínimo de unidades agrícolas familiares que una familia puede tener. Si ya se pasa de ahí, pues ya pues, se requiere que se le compre o que o le entregue a otra familia que verdaderamente la necesita. Ese es un elemento clave ahí digamos, del ordenamiento territorial. Otro elemento clave que me parece destacar de esta figura de las zonas de reserva campesina como primer figura de reconocimiento territorial al campesinado es el ejercicio de planeación. Es decir, es el mismo campesino que se puede planear en su territorio. Entonces, de ahí pues nace estos ejercicios alrededor de los planes de desarrollo campesino, planes ambientales y del agua campesinos, bueno, todos estos, digamos, el nombre que se le quiera poner, pero son esos ejercicios de planeación, ¿no? Donde se coloca un poco alrededor de las problemáticas que tiene el campesinado, se trata de cruzar un poco cuáles son esos problemas con esas demandas esas demandas con esa oferta institucional que puede tener el Estado, ¿sí? Las demandas son, digamos, como los problemas, las necesidades que tiene el campesinado, y la oferta institucional es qué tiene el municipio para solucionar esas problemáticas, qué tiene el departamento para solucionar esas problemáticas y qué tiene la nación para solucionar esas problemáticas. Digamos, en esos planes generalmente se cruzan esos dos factores, ¿no? Por un lado, la demanda social, y por el otro lado, la oferta institucional. Entonces, eso se consigna en un plan de desarrollo. Y pues en los planes de desarrollo también se plantea la visión, hacia dónde quiere ir la organización, hacia dónde quiere llevar esta figura de zona de reserva campesina. Varias de estas digamos, zonas de reserva campesina tienen su plan de desarrollo, incluyendo las que están en proceso de reconocimiento, tienen sus planes de desarrollo, incluyendo las zonas de reserva campesina que no han iniciado procesos de constitución de zonas de reserva campesina. En el Cauca, que es la zona que conozco, hay muchas, digamos, solicitudes, muchas organizaciones, muchos territorios que no han iniciado ese proceso o que les han impedido iniciar esos procesos administrativos. Entonces, por ejemplo, está la INSA Cauca, que es la zona de reserva campesina de la montaña caucana, que incluye 3 municipios, asimismo está La Vega, asimismo está Argelia, asimismo está el norte del Cauca, con los municipios de Corinto, Miranda, Caloto, sí, digamos, y si nos vamos a nivel nacional, seguramente hablaban de más de 52 procesos que en este momento están en solicitud de zona de reserva campesina.
¿Mm? Al ver esto, el campesinado pues lo que ha hecho es entonces convertir esas zonas de reserva campesina en zonas de reserva campesina de hecho, es decir, que la misma comunidad le da la legitimidad para poder hacer su plan de desarrollo, para hacer incidencia en los gobiernos locales. Entonces, ese, digamos, es el elemento clave que define, digamos, este tema digamos, del acceso a la tierra y al territorio. Es un elemento clave ahí. Después, en el 2003, vuelve a aparecer con la cumbre agraria, vuelve a aparecer dentro de esa agenda grande que se construyó del sector agrario, que vuelve a aparecer el tema del reconocimiento de los derechos del campesinado. Eso se queda ahí y luego vuelve a aparecer esa agenda nuevamente en el 2014. En el 2014, pues, esa agenda de la lucha por el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos vuelve y queda en esa agenda del paro 2013-2014, porque como lo vamos a ver más adelante, muchos de estas, digamos, de estas luchas generalmente han estado de la mano con movilizaciones, ¿no? De paros, han estado de la mano de bloqueo de vías, de marchas, de todo esto. Entonces, digamos, de aquí vamos a ver que de alguna manera salir a protestar, salir a marchar, salir a movilizarse, tiene sus beneficios, tiene sus logros. Bueno, entonces, eso a nivel nacional hasta el 2014, que fue su, digamos, como el punto cumbre, digámoslo así. Luego, más o menos en el 2012, y creo que en el artículo que les compartí, el artículo de la revista Controversia, pues lo retomas como un compilado de un proceso de lucha de la mesa campesina Sima Puxoc en el Cauca, ¿cierto? Y lo planteé que más o menos a partir del año 2012, pues inicia en concreto una lucha por el reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos en el Cauca. Pero no solamente estaba atado a un tema de reconocimiento, sino que estaba atado a un tema de participación y de restribución, sobre todo en dotación de bienes públicos y acceso a tierras. ¿Sí? Eso es importante. O sea, estaban los tres. Reconocimiento de los derechos, la participación, porque para ello se creó una mesa reconocida por el gobierno nacional, ¿cierto? Que era la mesa campesina Sima Puxo del Cauca, que fue formalizada mediante un decreto presidencial. Y entonces ahí se generó la instancia de participación donde llegaba el gobierno y donde llegaban las organizaciones campesinas. Pero también en esa mesa se negociaba la posibilidad de que llevaran vías, de que llevaran proyectos productivos a las zonas rurales, pero además se planteara también la búsqueda por acceso a tierras. No sé si hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud. Sigo en la exposición. ¿Me están escuchando? Y a veces tengo el internet malo y... Sí, sí se escucha. Fabián levanta la mano para preguntar. Vale. Adelante, Fabián. Hola, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos también. Simplemente como una pequeña pregunta. No sé si a nivel nacional en algún departamento. Yo creo que sí, en el Cauca tal vez, porque esto lo hago referente a ello, que es el cambio, digamos que en los planes de desarrollo departamental o municipal, copiándonos, diciendo así como copiándonos del movimiento indígena, es que si no se ha pensado el cambio de plan de desarrollo para más bien un plan de vida, ¿sí? Porque el plan de desarrollo siempre como que tiene su trasfondo del clientelismo, ¿sí? Como que el plan de desarrollo nos lleva a pensar que solamente es para ese momento de los políticos o politiqueros de turno y no para siempre, ¿sí? Como se lo piensa el movimiento indígena y tal vez también creo que se lo está pensando el movimiento afro y raizales y todo eso. Entonces no sé si de pronto eso
de alguna manera pueda llegar a modificarse en los planes de desarrollo a nivel nacional y que se llamen más bien planes de vida, o sea, que sean para siempre, no solamente pensar en el turno de un político y ya salir de eso. Pues, pues, como veníamos hablando de qué es el desarrollo rural o el desarrollo campesino, entonces como que más sería eso lo que pregunto, como que si se están pensando en algún momento cambiar o modificar, transformar, que no se llame plan de desarrollo, sino plan de vida. Vale, pues yo creo que ahí hay dos, digamos, dos aspectos importantes, ¿no? Uno son, como bien lo mencionaba, son los planes territoriales, es decir, los planes que desarrolla, los planes de gobierno, que llaman los planes de desarrollo que desarrolla un gobernador cuando llega al cargo, o un alcalde. Entonces, generalmente esos son planes territoriales que van a 4 años, ¿no? Tienen, digamos, ese alcance máximo de 4 años. Y pues el alcalde que llegue, el gobernador que llegue, pues formula su plan de desarrollo sin importar lo que haya planteado el anterior, ¿no? Y digamos eso está en la norma, ¿no? Entonces, digamos que esos planes territoriales tienen un alcance definido, ¿no? Que son 4 años. Por otro lado, esos planes territoriales, ¿no? Tienen unas guías metodológicas para su elaboración. No es que uno, digamos, en esos planes territoriales, uno coloca, en esos planes territoriales institucionales, bueno, esos planes de la alcaldía, esos planes de desarrollo de las alcaldías, de las gobernaciones, generalmente tienen unas guías para su elaboración y esas guías las crea, las construye, las socializa el Departamento Nacional de Planeación, ¿no? Y generalmente esos planes deben estar articulados al plan de desarrollo departamental y deben estar articulados al plan de desarrollo nacional. Sí, digamos, en este caso, los planes de desarrollo municipal que se elaboraron en el 2019, no, perdón, en el 2020, de los municipios y los departamentos, deben estar compaginados y articulados con el plan de desarrollo nacional del presidente Duque. Debe estar articulado, digamos, el plan. Entonces, eso es uno, digamos, de las recomendaciones que hay ahí. Otro elemento, inclusive están articulados hasta con los, ¿cómo se llaman esto? Los objetivos los objetivos, se me fue, los objetivos bueno, eso es una planeación que hace la ONU, se me acaba de ir el nombre, pero entonces ese es, digamos, otro elemento que tiene. Entonces, el alcance de 4 años tienen que estar articulados a una política institucional. Ahora, cuando yo hablo de los planes de desarrollo campesino, que es, digamos, otro, digamos, se le puede cambiar el nombre, porque eso no es que le dicen, es que tiene que llamarse planes de desarrollo, le pueden colocar planes de vida, le pueden colocar planes del río Negro, plan del río Yucos, plan del río Magdalena, lo que, digamos, la inspiración que mayor tengan al alcance le pueden colocar el nombre, porque ahí el nombre no es lo importante de estos planes, digamos, estos planes campesinos, porque ahí el alcance es diferente. Es decir, mientras que en los planes territoriales usted tiene un alcance de 4 años, usted en los planes de campesinos puede colocar alcances de 30 a 40 años. Es decir, ahí no hay digamos, un límite de tiempo. Segundo, alrededor de lo que usted plasme en ese plan, si bien se plasman problemáticas, si bien se plasman soluciones, si bien se plasma una visión, la visión que se plasma en esos planes es la visión de la comunidad. Es lo que plantea la comunidad, es lo que plantean las organizaciones, es lo que plantean el campesino, la campesina, el joven, ¿sí? La persona que ayude a formular ese plan. Esa es la visión que se plantea. Por ese, digamos, en ese sentido, digamos, son dos instrumentos de planeación con diferentes alcances y con diferentes visiones. Uno desde una visión institucional seguramente muy articulada a todo el modelo económico colombiano, y otro que es precisamente una visión que tiene que construirse con la comunidad, ligada a lo que, pues a los sueños, ligada a las aspiraciones, a los horizontes políticos que queda la organización campesina. Sí, entonces digamos que yo veo digamos, son bastante diferentes ahí.
Ha pasado que sí, muchas veces, ahora en la elaboración de estos planes de desarrollo, sí, muchas veces se toma el modelo institucional, porque como no se tiene, digamos, apenas se está explorando como estas construcciones de planeación mucho más territorial y mucho más de base, entonces, digamos, apenas está como en ese proceso de exploración. Por eso, digamos, que lo planteamos que hay, digamos, hay esas dos diferencias en estos dos aspectos que le planteamos, ¿no? Los alcances y la visión, hacia dónde apunta, cuál es el horizonte. Son, digamos, esos dos aspectos para resaltar. Muchas gracias. Qué bueno que podamos ir dialogando y, digamos, las preguntas acá. Y como le digo, si no están de acuerdo, si tienen otra opinión, sería muy importante ir partiendo o ir debatiendo en esta charla. Bueno, entonces le comentaba la experiencia en el Cauca, ¿cierto? Con la mesa Profe, campesina. ¿Sí? disculpe, una pregunta. Sí, gracias, sí. Eh, Hay algo que, digamos, me gustaría que quedara como, pues, como un poquito de claridad al respecto, frente, digamos, por qué en la Constitución política no se reconoció, digamos, o sea, qué fue el punto, ¿cómo se puede decir? Declivante, bueno, no sé, para que no se reconociera al campesinado dentro de la Constitución política, ¿sí? O sea, ¿por qué se reconoció a los indígenas? ¿Por qué se reconoció a los afros? ¿Y por qué no a los campesinos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues yo les voy a plantear un poco desde por qué se reconocieron un poco las comunidades indígenas, bueno, y por ende se reconocieron las comunidades afros, y seguramente vamos a encontrar los elementos de por qué no se reconoció a la comunidad campesina. Y tiene que ver para mí con tres cosas. La primera es que, primero, digamos, antes de la Constitución del 91 se dio un proceso de paz, ¿no? Donde el Quintín Lame, que era el movimiento armado de las comunidades indígenas, dejaron las armas, ¿cierto? Y, digamos, entraron a negociar ese nuevo pacto social, ¿sí? Ese nuevo pacto ahí. Entonces, eso es un elemento, ¿cierto? Digamos que a partir de esas luchas, no solamente alrededor de las acciones de paros, de tomas de tierra, sino que también había una lucha armada. Entonces, uno de los elementos centrales fue ese reconocimiento de las comunidades indígenas. Dos, a nivel internacional venía todo un ejercicio y sobre todo en América Latina, venía todo ese reconocimiento de las comunidades indígenas, ¿no? Venían, digamos, había, digamos, mucha presión sobre todo de los organismos internacionales de que se diera este reconocimiento. Sí, se diera este reconocimiento y entonces uno lo empieza a ver, por ejemplo, en la Constitución colombiana, lo empieza a ver un poquito por allá en algunas constituciones de México, sí, empiezan a haber ciertos reconocimientos a las comunidades indígenas que tenían que ver un poco con todas las recomendaciones y la presión internacional que había. Y dos, y tercero, tiene que ver, y es que el campesinado después de 1980, y sobre todo las grandes organizaciones que existían en Colombia, fueron muy golpeadas, fueron casi exterminadas por el paramilitarismo colombiano, por las mafias del narcotráfico y por el paramilitarismo colombiano. Entonces, ya para 1991 o antes de 1991, donde se empieza a firmar este pacto, las organizaciones campesinas venían muy debilitadas, no solamente por la persecución que les estaban haciendo los grupos paramilitares, las mafias de narcotráfico, hasta el mismo Estado, ¿cierto? Venían súper debilitados, entonces no había una organización nacional, no había una organización regional que les llevara a negociar, les llevara a plantear este tema en términos de que se pudiera incluir en la Constitución del 91. Sí, digamos, para mí esos son como los tres elementos claves de por qué no quedó vinculado, ¿sí?, el campesinado a la Constitución del 91. Vale, si hay alguna otra pregunta, pues
O si no, vamos... Solo hay un comentario en el chat, de Ajá. pronto para leerlo, lo hace Oscar Enrique Orozco. Bueno, de pronto recomendar, solo si les es posible, para que nuestro invitado el día de hoy, Snyder, también de pronto nos vea rápidamente. Si les es posible poner la cámara quien intervenga, pues me parece que estaría bien también. Y decir de dónde somos, ¿no? Un municipio o de qué región también ayuda a ubicar allí como esa interacción que constantemente tenemos entre las sesiones también. Lo de la cámara es opcional, pues si creen que estaría bien. Oscar dice en el chat, la visión del plan campesino es similar al plan de desarrollo con enfoque diferencial PEDET, porque fue creado con nuestras propias necesidades y por nosotros mismos como campesinos. Ya, Y no hay claro. más preguntas aquí. Sí, eso es, digamos, es un ejercicio. De hecho, bueno, como para poner en contexto, los PEDET fue digamos, un ejercicio de planeación casi de los primeros que se hacen en América Latina alrededor de construir la planeación de abajo hacia arriba. Sí, porque generalmente en Colombia la planeación siempre está diseñada para que se haga de arriba hacia abajo, es decir, hay un equipo de expertos, de técnicos, de burócratas, que son los expertos en la planeación, la planeación del país, la planeación rural, estos ejercicios de planeación, hay un pool de expertos en eso, un staff de expertos que se encargan de esta planeación. Entonces, lo que hizo un poco los PEDES fue cambiar esa lógica, que ya no la planeación no lo hiciera un pool de expertos, sino que saliera de las comunidades y hubo unos profesionales que acompañaran en todo el proceso de la sistematización y de ahí se fue construyendo ese ejercicio de planeación que se llaman los programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Sí? Claro, y entonces usted se pregunta, bueno, ¿de dónde nació esa idea de los PEDES? Pues precisamente lo que hizo los PEDES fue de alguna manera institucionalizar, recoger de esos ejercicios de planeación que ya hacían las comunidades campesinas, de esas planeaciones que ya hacían las comunidades indígenas, de esa planeación que hacían las comunidades afros, porque ya estas comunidades ya lo venían haciendo, ¿no? Por ejemplo, los campesinos desde 1996, las comunidades indígenas con sus planes de vida de mucho antes, ¿cierto? Igual que las comunidades afrodescendientes. Entonces, es recopilar eso, ¿sí? Tomarlo como metodología y colocarlo en unas metodologías ya institucionalizadas que se llaman programas de desarrollo con enfoque territorial. Eso me parece, digamos, importante como para traerlo acá de contexto acá, porque eso, digamos, fue inspirado en estos ejercicios de planeación, sobre todo de las comunidades rurales. Bueno, les decía que, digamos, a partir de, de este ejercicio de la mesa campesina, ya empezamos a focalizar esta lucha por el reconocimiento, surge a partir del 2012, ¿no? Y aquí vamos a articular algo, y es, uno de las reivindicaciones, de hecho, quedó en las actas firmado entre las organizaciones campesinas y el gobierno nacional, era que el gobierno, ¿cierto?, se acogiera y apoyara los derechos del campesinado que se estaban debatiendo en la ONU, sí, para esa fecha. Y para esa fecha había un debate en la ONU si aprobaban o no aprobaban los derechos del campesinado. Entonces, una de las reivindicaciones de la mesa fue que, de la mesa campesina, Sima Puxo, era de que el gobierno avalara, el gobierno apoyara, el gobierno promoviera en la ONU, ¿cierto?, esa aprobación de los derechos campesinos que en su tiempo los estaba liderando. En el caso latinoamericano estaba Bolivia, liderando sus derechos de los del campesinado, ¿no? El país abanderado de llevar a la ONU, de dar esas discusiones, de estar como pendiente, fue Bolivia. Digamos, esa gestión, esa incidencia, sobre todo, se lo dejemos a los bolivianos. Entonces, esa fue una de las primeras reivindicaciones, ¿no?, de que el gobierno apoyara eso. Una vez, y eso se firmó en acta, y entonces que la mesa campesina iba a tener unas sesiones con la Cancillería para mostrarle la importancia de que Colombia apoyara esos derechos de los campesinos en la ONU. Bueno, eso se quedó en acta, como muchos de los acuerdos que se firman con los gobiernos. Luego se firma también eso, una vez ya se aprueban los derechos de los campesinos en la ONU, ¿cierto?
los países, por la mayoría de países. Entonces la reivindicación de la mesa campesina era: ahora Colombia adopte los derechos de los campesinos que están aprobados en la ONU, y de hecho sigue siendo una reivindicación central. Entonces ese es uno, digamos, de las luchas que se empieza a dar desde la mesa campesina Cauca. Otro elemento que se empieza a dar, otra lucha que se empieza a dar desde esto, es que ya ahí, digamos, se dan los primeros pasos de que el campesino era un sujeto de derechos, y para ello pues había que contarse, para ello había que saber dónde estaba el campesinado. Ahí, en esa mesa campesina, surgen los primeros estudios territoriales, que eso fue en el 2012-2013, los primeros estudios territoriales para mirar si en los municipios de La Vega, en los municipios de Argelia, en el municipio de Inzá, en el municipio de Totoró, en el municipio de Miranda, de Caloto y de Corinto, habían campesinos, que le daban estudios para identificar territorialidades y vivencias campesinas, ¿no? Ese es un primer estudio con el INCODER. Surge de ahí, pues, porque para la institucionalidad eso no es tan claro, ¿sí? Y de hecho, no sigue siendo claro. Entonces, eso es como, digamos, un primer elemento que se empieza, digamos, a reivindicar ya en términos del derecho de los campesinos, y lo empiezan a reivindicar las organizaciones campesinas. Otro elemento de la mesa que da ahí, digamos, y que es importante resaltar, es que ese reconocimiento por el campesino lo articularon a un proceso de redistribución. Yo me acuerdo que hasta el 2015, que salió el artículo, eran de más de 2.500 hectáreas de tierra que se le habían entregado a las comunidades campesinas, a partir, digamos, de esa lucha y de esa negociación. Se habían entregado más de, creo que 30 proyectos productivos, ¿sí? A partir precisamente de esa negociación de mesa. Y no era la mesa por la mesa, sino que la mesa pues había que fortalecer con movilización, con paro, para que el gobierno cumpliera. Entonces ahí, y por ende esa misma mesa, ¿cierto? Era la instancia de participación del campesinado. O sea, el campesinado no iba a participar en los consejos, ni en los consejos de desarrollo municipal o departamental, o estas mesas que tienen instaladas las entidades territoriales, sean gobernaciones o municipios, o a partir de las instituciones descentralizadas como la Agencia Nacional de Tierra, sino que el campesinado lo que hizo es, a partir de esta movilización, se crea una mesa, se institucionaliza una mesa, y en esa mesa entonces, digamos, se vuelve participativa para las comunidades, porque es legítima y porque representa a la comunidad campesina. Entonces ahí, digamos, cumple como esos tres criterios digamos, de trabajo. Entonces ese es como el recorrido ahí que se da a partir de la lucha por el reconocimiento. Luego, entonces, ya digamos, en este contexto histórico, y un poco el punto de quiebre, el punto de inflexión donde pasa esta lucha por el reconocimiento, entonces nos detenemos acá a un poco mirar, bueno, ¿y qué le llevó a la Mesa Campesina Cauca 2012-2021 a poder garantizar esos digamos, a garantizar y a pelear esos derechos, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo planteamos como unas estrategias políticas. Entonces, una primera estrategia política que se presenta es la movilización como un repertorio de exigencia, ¿sí? Yo me acuerdo que en el caso, por ejemplo, en el año 2000, la Asociación Campesina en Tierra Adentro, movilizándose y tomándose la Catedral Primada en Bogotá para exigir la constitución de zonas de reserva campesina. Asimismo como en bloqueos de vías, asimismo como en tomas de instituciones, ¿sí? Entonces, todo digamos, este repertorio, ¿cierto? Este repertorio de acción de las comunidades le permitió empezar a exigir. Entonces, eso es un primero. O sea, no puede haber ganancias políticas, no puede haber ganancias de derechos sin movilización campesina. Digamos, eso es lo que nos dice la experiencia, es lo que dice como que, digamos, la historia que se ha venido sistematizando de estos ejercicios. Lo que hay no es porque lo han dado de manera gratuita, sino que ha obedecido al esfuerzo de organizaciones, de líderes, lideresas que han estado en estas luchas. Esto es un elemento clave para tener en cuenta. Otro elemento clave, ya lo hablábamos, es las mesas de interlocución y negociación con el Estado, ¿no? Y es un elemento clave acá porque, como bien saben ustedes, muchas mesas se crean, ¿cierto? Y después desaparecen, como que ya perdió, digamos, como su función y desaparecen.
En el caso de la mesa campesina, pues como no solamente estaban, digamos, demandas de varias de las organizaciones del Cauca, sino también habían demandas nacionales, entonces permitía mantenerlo, ¿no? Permitía mantener, digamos, articulada esta movilización. Y aquí es algo muy importante en esta mesa de interlocución porque logró juntar, ¿sí? Logró convocar, logró hacer converger dos organizaciones que esporádicamente se juntaban, que era el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano con el CIMA, ¿no? El Comité de Integración del Macizo Colombiano. Estas dos organizaciones se juntan, digamos, y empiezan un trabajo conjunto, ¿cierto? Que le lleva todavía hasta el año 2021, digamos, como es una de las fortalezas en estas mesas de interlocución. Y como le digo, aquí estas mesas, otra vez lo repito, porque institucionalizó la participación campesina. Eso es muy importante. Otra estrategia que utilizó generalmente y que está, digamos, y que lo, digamos, de justicia saca un libro, ¿no? Que se llama La Constitución del Campesinado, luchas por el reconocimiento y redistribución en el campo jurídico, digamos, aborda muy bien este tema y es esta estrategia jurídica, ¿no? Porque, digamos, y eso lo decía un líder campesino, los campesinos somos buenos para ir a pelear, a pararse la vía, tirar piedras, aguantar, pero hasta ahí. Entonces, pero entonces ya, digamos, se viene otro componente, digamos, en la lucha y es todos estos ejercicios de litigio jurídico y ahí es donde nace esta demanda por que se incluyera unas preguntas al campesinado en el censo 2018. Entonces, la Asociación Campesina en Tierra Adentro demanda al DANE porque se le estaba negando un derecho a los campesinos, ¿no? Y demanda, entonces el juez de Popayán niega esa demanda, esa tutela, después vuelve y demanda en segunda instancia y luego la gana. Entonces ahí es donde el DANE, ya a nivel de la, digamos, de la justicia, a nivel a nivel judicial, del estamento judicial, dan la orientación, casi dan la orden para que el DANE incluyera a la población campesina en el censo. Pero como ya era muy tarde, ya era en el 2018, ya estaba casi encima del censo, entonces lo que definió el DANE fue, hagamos unos pilotos a nivel nacional, hagamos unas muestras en departamentos y en los municipios para determinar la población campesina. Entonces, digamos que estas demandas, este esfuerzo jurídico terminó en poner otro ladrillo, poner otra piedra ya en esos derechos, digamos, para los campesinos, ¿sí? Poner, digamos, un peldaño más. Entonces, teníamos, por un lado, veníamos con el reconocimiento territorial, ahora se gana a nivel jurídico el reconocimiento, ¿cierto?, de que el campesino tiene que ser contado, de que el campesino debe estar en estos instrumentos de medición, en estos instrumentos de censo, porque pues, es a partir de esos instrumentos que se toman las decisiones en Colombia, no hay ningún otro. No es porque yo vaya a darme una vuelta por Ataco, al sur del Tolima, y digo, estos son los problemas que tiene el campesinado, entonces defino un programa, defino una política, defino un proyecto, sino que el instrumento para tomar decisiones para el país, porque estamos en un país tecnocrático, son los censos, punto. Eso es digamos, como las decisiones que se toman desde ahí. Entonces, ahí ya con ese censo, ¿saben cuántos campesinos hay? ¿Cierto? Sabemos cuántos campesinos hay, sabemos en dónde están ubicados y cuáles son las condiciones en las que viven. ¿Sí? Ya ahí, digamos, ya se tienen esos tres elementos. ¿Sí? ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? Y cuáles son las condiciones en las que están viviendo. Y eso es clave para... Y ya va lo otro, porque aquí esto da elemento. Entonces ya se tiene esa información, ¿vale? Bueno, y esta litigio jurídico va un poco en el marco de la inclusión con el DANE. Entonces, como ya le decía, ¿alguien de ustedes sabe cuántos campesinos hay en Colombia? ¿Alguien de ustedes de pronto ha leído? ¿Alguien me puede dar ese dato? Un estimado. ¿Sí? Bueno, esa la dejamos para ahorita que busquen a ver
rápidamente cuántos hay. Por ahí alguien, Jairo, por ahí. Sí, por aquí levantaron la mano. Adelante. Lizeth, creo. Pues, buenas tardes. Buenas tardes. No conozco el número, pero creo que es como el 70% de la población. No, creo que está mucho, es como el 30% de la población colombiana, ¿cierto? De 40 millones. No, al contrario. Sí. Casi, pero ojalá seamos el 70%, pero bueno, no. Esa es como digamos, como la proporción. ¿Sí, Jairo? ¿Qué otra persona levanta la manito? Uh-huh. Kirarisney. Adelante. Hola, sí, me puse a consultar y, y dice que a nivel nacional hay el 31.8%. Correcto. El DANE. O sea, casi nada, según ellos. No, eso es un montón de gente. Eso es como 17, 18 millones de habitantes. Eso es un montón. Eso es un montón de gente. Bueno, pero por lo menos, digamos, se tiene ya el dato exacto de cuántos campesinos hay. Esto va muy pegado porque en este momento, en el paro del año pasado, en el paro del 2020, ¿sí? A principios de año, la mesa campesina, sobre todo el proceso de una popular del suroccidente, se movilizó y dentro de su pliego, dentro de su demanda, le exigió al gobierno que en el plan de desarrollo nacional, ojo, en el plan de desarrollo nacional, quedara un artículo donde dijera que el gobierno se comprometía a construir la política pública del campesinado. Y eso quedó en el artículo. Tarea también ahí. Averígüense qué artículo es del Plan Nacional de Desarrollo donde quedó estipulado, ¿sí? ¿Sí? El compromiso del gobierno de construir, de formular una política pública campesina. Ese es el resultado un poco del DAN. ¿Y por qué ya es importante formular una política pública del campesinado? Porque ya sabemos dónde están, porque ya sabemos cuántos son y porque ya sabemos cuáles son un poco sus problemáticas, sus necesidades. Entonces es necesario generar una política pública para atender esta población. Eso es importante ahí. En este momento, pues, están en negociaciones alrededor de la ruta metodológica, y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué es una política pública del campesinado, no? Digamos, ¿para qué? Entonces, digamos, una política pública del campesinado generalmente no obedece a un plan de desarrollo, es decir, no obedece, ya lo hablamos, ¿no? Un plan territorial, un plan nacional, pues, tiene un alcance de 4 años. Una política pública puede ser a más años, es decir, muchas de las políticas que se formulan son a 12 años, es decir, trascienden gobiernos. Entonces, es importante digamos, la formulación de esta política pública. Y porque una política pública se define en un poco la priorización de líneas estratégicas, de programas y de proyectos a la hora digamos, de hacer inversión. Entonces, esto es súper, digamos, importante. El otro elemento que, digamos, que tenemos acá es que digamos, en este momento está en la ruta, ¿no? Y lo que plantea la ruta en este momento, que está en negociación entre la mesa campesina con el gobierno nacional, plantea es que la formulación de la política campesina tiene que cumplir unos criterios, tiene que cumplir unos requisitos, ¿sí? Y uno es que esa política pública tiene que tener un enfoque campesino, pero que no es suficiente el enfoque campesino, sino que es necesario un enfoque territorial. Pero no solamente es necesario que sea un enfoque territorial, sino que tenga un enfoque de género, ¿sí? Digamos, y un enfoque poblacional. Entonces, digamos, esos elementos se está teniendo en cuenta ahí. Pero, digamos, un elemento que más, digamos, tiene preponderancia o es de importancia para la formación de la política pública es la participación campesina. Es decir, que no sean otra vez unos expertos, ¿cierto?, que formulen la política, sino más bien que esa política se pueda construir con la participación activa del campesinado. Por esa razón, entonces, la política debe surgir como los PEDET, como los planes de desarrollo campesino, de abajo hacia arriba. Digamos, ya, digamos, y esto se está hablando es porque pues ya la organización campesina pues ha adquirido la experiencia, ¿no?, de formular estos ejercicios, de trabajar
metodológicamente y en ejercicios de planeación de abajo hacia arriba. Entonces, un ejercicio están los planes de vida, los planes campesinos, los planes del agua, del río Ataco, bueno. Estos planes entonces permiten eso, que debe construir, entonces debe tener ya sí esos criterios, esas condiciones, ¿no? La participación activa del campesinado y los enfoques campesinos, de género y poblacionales y territoriales. Es un elemento clave para construir esa política pública. Y es una tarea no solamente del campesinado, sino que es una tarea también digamos, de los docentes que están muy en relación, muy en sintonía con los problemas y con la población rural. Esto es clave acá. Yo lo decía en la otra clase. Generalmente los docentes terminan siendo los líderes, lideresas de las comunidades, ¿no? Porque es la persona que tiene un mayor conocimiento, tiene un mayor relacionamiento, ha ido a un técnico, ha ido a una universidad, entonces es un referente para el campesinado. Entonces los profes siempre son esos referentes de liderazgo, ¿no? Esos referencias de gestión. Entonces es muy importante alrededor de este panorama tan amplio de lo que se viene trabajando en el campesinado, pues pueda también contarse, pueda replicarse en cada una de sus instituciones, de sus veredas, de sus municipios. Bueno, tenemos otra estrategia política que tiene que ver con la agenda legislativa. Estos mismos derechos del campesino se presentó al Congreso, eso lo hizo el senador Castilla en su tiempo, llevó estos derechos del campesinado para que fueran aprobados por el Congreso y que fueran ley, ¿no? Esto nunca, digamos, se logró avanzar, simplemente se presentó el proyecto y fue archivado. Entonces, digamos que por el tema de la agenda legislativa no era la ruta de incidencia, porque pues no se contaba con la mayoría de congresistas, no se contaba con la mayoría digamos, de aliados y de partidos aliados para que se pudiera aprobar esta política o esta ley, ¿cierto? Esta ley de reconocimiento al campesinado. Que habría que preguntarse ahorita, por ejemplo, los candidatos presidenciales, los candidatos al Senado, ¿qué se están pensando alrededor de estos temas tan importantes, ¿no? O sea, no es despreciable, o más bien es muy importante. No es despreciable para la institucionalidad, pero es muy importante para las organizaciones, para el campesinado y para la población rural. 17 millones de campesinos y campesinas. El 30% de la población, ¿sí? O sea, de cada 100 personas, hay 30 personas que son campesinos y campesinas. 30 personas. Eso es una población muy importante en el país. Es decir, ¿qué se está pensando, por ejemplo? Mejor dicho, para ponerlo en estos términos, digamos, estos congresistas, estos candidatos presidenciales, ¿qué se están pensando para reactivar, ¿sí?, el campo colombiano? De la mano de los campesinos, que son, de cada 100 habitantes colombianos, 30 son campesinos. Eso es importante saberlo. Yo generalmente me he puesto a poner atención y casi muy poco escucho a nivel de Bogotá, a nivel de otros departamentos, muy poco lo que se piensa en digamos, este aspecto político alrededor del campesinado. Es muy pobre, en discusión muy pobre. El otro elemento clave que me parece acá, como estrategia política, es que las organizaciones empiezan a llevar a los gobiernos locales, ¿no? Eso es todo un trabajo, llegar a estos gobiernos locales, tener alcalde, alcaldesas, sí, eso es un trabajo, porque además eso hay veces es hasta engorroso de las organizaciones sociales, ¿no? Montar una persona para que sea alcalde, alcaldesa, y porque las reglas cambian, ¿no? Las reglas, unas cosas son las reglas, son las luchas que se pueden dar al interior de las organizaciones sociales, otras cosas son los espacios institucionales que están reglados y que no obedecen a las intenciones, a los horizontes de las organizaciones sociales. Eso es todo un reto alrededor de gobernar, pero es un espacio, es una instancia de poder local que, digamos, a mi criterio, pues es necesario ocupar, ¿cierto? Es necesario ocupar porque, digamos, ahí se toman decisiones también políticas, se toman decisiones técnicas que de alguna manera o benefician o afectan al campesinado. Entonces, digamos, digamos, la mesa campesina, con esto empezó a ocupar esos gobiernos locales, ¿no? En este ejercicio del 2019 creo que llegaron a 3 alcaldías
y llegaron a 5 alcaldías en alianza con otras organizaciones. Entonces me parece un ejercicio bastante importante porque desde ahí se puede, digamos, orientar, desde ahí se puede plantear estrategias alrededor de educación, de salud, de lo agropecuario, desde la cultura del deporte hacia este reconocimiento de los derechos del campesino. Claro que, ¿cómo hacerlo? Pues eso hay que empezarlo a construir, pero de que se puede, digamos, se plantea ahí. Muchas veces es un poco pesado, ¿no? A veces cuando se habla con secretarios, se habla con funcionarios, un poco como que son muy resistentes a la hora de plantear estas líneas, ¿cierto?, del campesinado, pero que creo que si las organizaciones le apuestan a estos procesos, son necesarios que se implementen en estos gobiernos locales. Esto es como, digamos, las estrategias políticas que desde la mesa campesina han venido dando, son como pasos, sí, son como pasos, la movilización, las mesas, el litigio jurídico, la lucha porque se han incluido los campesinos en el censo DANE, todo un ejercicio legislativo y poder empezar a copar gobiernos locales. Entonces, son una serie de pasos que algunos han sido primeros, otros han sido complementarios, pero que les ha permitido avanzar y estar en estas discusiones de carácter nacional, porque no son pequeñas discusiones, son grandes discusiones a nivel nacional. Entonces, este ejercicio de la Mesa Campesina Cauca creo que es importante valorarlo y validarlo en la medida en que no solamente se está peleando, se está luchando, se está haciendo por un campesinado caucano, sino que está incluyendo a todo un campesinado colombiano. Y seguramente si se habla con la mesa campesina, seguramente van a tener mucho más elementos y seguramente van a tener la apuesta mucho más clara alrededor del horizonte político, ¿no?, del horizonte de lucha, y seguramente en cada uno de estos circulitos que vemos acá, estos circulitos que vemos acá, pues seguramente tienen más por contar, tienen más por construir también. Entonces, bueno, aquí, digamos, voy dejando esta diapositiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere agregar un comentario, quiere hacer una crítica, quiere plantear otra postura. Entonces, cedo el micrófono. Yo quisiera leer en el chat que hay dos comentarios. Primero, Oscar Enrique, bueno, creo que los que dejan comentarios en el chat creo que tienen problemas con el audio seguramente. Oscar Enrique Orozco dice, ya aquí en el municipio de Ciénaga Magdalena se está creando la política pública hasta ahora. Y Eric Payares dice en el chat, es pregunta, ¿por qué Santander optó... Santander y Puerto Wilches no fue priorizado en los PDEP? Y bueno, no sé si... Vale, esto que acaba de ser de el primer comentario, ¿de dónde es que es, Jairo? Y no sé si Oscar quiere activar su micrófono, si le funciona, si no, es de Ciénaga Magdalena. Súper, es súper importante como escuchar esas iniciativas locales. No sé si Oscar quieres activar el micrófono para que nos comparta un poco lo que vienen haciendo allá en Ciénaga. Sí, muy buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Aló? Le escuchamos, Oscar. Sí, perfectamente. Sí, ya aquí en el municipio de Ciénaga Magdalena, pues se está comenzando a hacer la política pública. Incluso yo soy uno de los líderes que estamos participando en el proceso. Y se está haciendo así como ha explicado el profesor, se está comenzando igual que los PDEP desde abajo hacia arriba, incluyendo todas y cada una de las necesidades que nosotros tenemos en el campo para poder hacer una verdadera política pública con verdaderos planes de desarrollo. Además, tenemos digamos, un paréntesis ahí, porque igual nosotros siempre teníamos una pregunta relativa, porque nosotros siempre decíamos que, por ejemplo, yo a nivel personal lo pregunté, que por qué dentro de las políticas públicas se crean proyectos productivos en donde no tenemos una garantía de compra. Porque si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando hay estos tipos de paros, siempre los productos que se pierden son los de nosotros porque no tenemos una garantía de compra. Nosotros también, por vivir en partes de laderas, nos es muy difícil llevar nuestros productos, digamos, a la cabecera municipal
y siempre nos las pagan a muy bajos precios. Entonces, eso es lo que nosotros en nuestra política pública del municipio tratamos de que sea incluido, de que al menos tengamos una garantía de compra para los productos agrícolas que nosotros sacamos en el territorio. Vale, Oscar, muchas gracias. Sí, es muy importante, digamos, y valeroso lo que están haciendo en Ciénaga, digamos, como esta iniciativa de construir la política de manera participativa, de abajo hacia arriba. Sería muy interesante, Oscar, de cómo articular ese ejercicio local, ¿cierto? Con ese ejercicio que se viene haciendo o que se está haciendo desde el Cauca con la mesa campesina, dado que pues es la mesa campesina que viene como liderando esta negociación, esta construcción de la política pública campesina a nivel nacional. Entonces, cómo ese ejercicio que seguramente están haciendo en Ciénaga, muy participativo, muy importante, se liga, se articula o realimenta, ¿cierto? Realimenta esta política pública campesina que se quiere hacer a nivel nacional. Me parece súper importante. Seguramente el profe Jairo tiene, digamos, si quiere hacer el contacto, ahí seguramente el profe Jairo lo puede hacer porque él también tiene los contactos ahí. Me parece súper importante este ejercicio. Claro, profe, me gustaría, sí, claro, me gustaría tener ese enlace para así mismo poder articularnos y así mismo pues nosotros poder visionar mucho mejor la política pública de nuestro municipio. Súper, qué bueno, estos espacios permiten también eso, como articular e ir enredando un poco más digamos, el costal para ir acumulando más. Yo no sé si en esta misma medida que en el chat Víctor Cortés también menciona algo similar, también quisieras, si puedes, activar el micrófono y contarnos, porque expresa acá en el chat que allí en Huasca, Cundinamarca, se ha venido construyendo tejido campesino como escenario de apoyo productivo para posicionar pensamiento campesino andino. Además de la alcaldía ha venido acompañando las asociaciones y las cooperativas agropecuarias. Pues no sé si quieras también, Víctor, aprovechar y compartirlo si es posible. Bueno, parece que... Muy buenas tardes. Sí, es adelante. que tengo un poco la señal aquí y estoy por acá en un lugar tomando internet. Muy Tranquilo. buenas tardes para todos y para todas, para el profe. Sí, al igual acá también, como su merced lo hablaba sobre la construcción desde abajo de procesos y de acciones de base, digamos, en la dinámica de poder fortalecer los escenarios campesinos. Acá en el municipio, pues, antes de la pandemia, digamos, hace un par de meses antes, se habían venido como entretejiendo varias familias campesinas, productoras de familias campesinas agroecológicas, por medio de un tejido campesino, acá autodenominado tejido campesino de las Tuminejas. Entonces eran varias familias de diferentes veredas del municipio, acá de Huasca, Cundinamarca, los cuales nos encontrábamos para hacer intercambio también de saberes, intercambio de conocimientos, más que todo desde lo gastronómico, para apoyar cada uno de los trabajos en las diferentes veredas y de las familias que pertenecen al tejido, y también en función de pensarse y de construir pensamiento campesino, ante todo de revalidar esa identidad que hemos venido trabajando en las últimas clases, como con un conocimiento propio, y también como ese escenario de sanación con el mismo territorio. Entonces, es decir, digamos que no solamente desde la producción agropecuaria, sino también sobre la reforestación y recuperación de monte nativo, para fortalecer las cuencas acá de los diferentes ríos, y procesos de acompañamiento de reforestación con monte nativo. Entonces, digamos, como también esa dinámica y esa interactividad y el rescate también de semilla nativa. Entonces, es como un escenario que pues está volviendo a retomar después de pandemia. Pues estamos en pandemia, pero pues que se ha tratado de volver a recuperar esas mismas dinámicas. Y pues adicionalmente la alcaldía ha tenido ciertas acciones como de ayudas a nivel administrativo y de acompañamiento a
a ciertas organizaciones, asociaciones y cooperativas de lecheros y agropecuarias que existen en el municipio. Pero más que todo, digamos, como uno pensaba o se piensa acá también es de recuperar también esa identidad campesina. Pues nosotros nos encontramos muy cercano a la ciudad de Bogotá y acá, pues si bien digamos, está la cifra de los 17 millones de campesinos y campesinas que habitan en el país, digamos acá también ha habido una fuerte, pues digamos, de campesinos ya mayores y pues digamos, muchos de los hijos no hay posibilidad de continuar como un proceso de, pues de trabajo en el campo. Entonces ha venido cambiando más por una vocación del habitante rural. Entonces, digamos, la especulación inmobiliaria también ha hecho que el campesino venda su parcela para personas, digamos, finqueros, más que todos lleguen a de una u otra manera a posicionar otra cultura que para ellos creen que vivimos desde la ruralidad. Entonces también nos hemos venido como enfrentando ese fenómeno, por eso para nosotros también es importante posicionar ese pensamiento campesino o andino en la dinámica de fortalecernos como desde el ser, desde lo ontológico, para poder fortalecer los otros escenarios, desde allá lo productivo, ya desde lo cultural. Entonces eso es un poco lo que quería compartir. Gracias. Vale, en el chat también Linney hace un comentario que no sé si quieras activar el micrófono, si te es posible, me parece importante. Hola, hola. Sí, adelante. Sí, me escuchan. Lo que pasa es que estoy con un poquito, está lloviendo, entonces está como la señal muy intermitente, entonces por eso no he Bueno, podido como hacer caso, ahí te escuchamos. utilizar esto, ¿vale? Creo que es muy importante, pues lo coloqué en el chat, la responsabilidad tan grande que tenemos los docentes, ¿sí? Considero que no solamente los docentes de la ciudad, sino también pues de la ruralidad, de poder identificar los diversos contextos y en esos contextos poder reconocer esa diversidad cultural existente en el territorio y poder contextualizar, ¿sí? Poder aterrizar a esos currículos desde las diversas áreas del conocimiento, todo lo que caracteriza, ¿no? Al interior de las culturas. En este caso, pues estamos haciendo ese reconocimiento y esa exaltación a la cultura campesina. Y como hemos venido escuchando, pues a través de la charla con el profesor Snyder, esa lucha política, esa lucha social y jurídica, y que ha sido tan difícil en todo este tiempo, ¿cierto? Que no ha permitido mm, la visibilización del campesinado y que el Estado cada día lo que intenta es como desbaratar de alguna manera todo ese alcance que se ha hecho y que no ha sido gratis, que ha traído muertos, que ha traído líderes judicializados y en sí cantidad de aspectos muy negativos para la cultura campesina, pero que sin embargo sigue ahí esa lucha y que nosotros pues desde cada uno, desde nuestro rol en las juntas de acción comunal, como líderes, como jóvenes, en este caso mi rol como docente es contextualizar, visibilizar a través de todas esas actividades que se desarrollan y que están inmersas en esa conexión con la escuela a través pues de ese diálogo de saberes poder visibilizar, ¿sí? Todo ese cúmulo de saberes de la comunidad campesina y estar como a la altura de estos pobladores, ¿ya? Entonces creo que es muy importante para nosotros conocer en detalle lo que se ha venido avanzando, lo que ha venido desarrollando el campesinado y por eso ese rato hice la pregunta porque para mí era importante, ¿sí? ¿Por qué en el 91 no fuimos tenidos en cuenta, ¿ya? Y ya lo dijo el profe, ¿sí? Por el paramilitarismo, por toda esta ola de violencia, que no estuvieron nuestras voces ahí en esos espacios, pero que ahora gracias a esas luchas y que
orgullosamente puedo decir que desde el Cauca se ha abanderado esa lucha fuerte frente al reconocimiento del campesinado como sujetos con derechos, ¿ya? Entonces, creo que debemos estar a la altura de esos líderes que día a día dan su lucha en la, en las manifestaciones, que han estado meses alejados de su familia y que pues están allá, ¿sí? Poniendo, digamos, su pecho, el sudor, bueno, en fin, cantidad de cosas, pasando por tantas dificultades para que el campesino siga con la frente en alto, como se dice, porque ante todo estamos luchando por la dignidad. Entonces, creo que es eso. Creo que es un tema que toca mucho el corazón. Vale, Line, muchas gracias. Creo que no hay más manitos levantadas y comentarios en el chat, Snyder. Vale, muchas gracias. Pues resaltar un poco ese papel que vienen jugando, como ya lo decía la profe Liney, un poco las luchas de los campesinos y la necesidad también eso de, ya lo decía el profe Víctor, alrededor de articular estas iniciativas, como digamos, estas semillas que vienen germinando en Ciénaga, que vienen germinando se me fue el municipio del profe Víctor. Bueno, en cualquier municipio de estos colombianos empezarlas a articular para, pues sí, para, digamos que, hacer, digamos que ojalá esos 17 millones de campesinos, campesinas juntos para, pues eso, poder construirse una, digamos, no solamente una política, sino también un camino, ¿no? Construirse un modelo económico, construirse un modelo social que le permita verdaderamente poner los ojos en el campo, que permita poner, digamos, estas políticas en el campo alrededor de la producción campesina, ¿no? Y no esta producción tradicional que conocemos de revolución verde, sino más bien estar a la altura, estar en la actualidad de estas nuevas formas de producción que son más amigables, que se puede interactuar con el medio ambiente, ¿no? Donde tanto la naturaleza como el ser humano son importantes y son parte del ciclo de la vida. Entonces creo que estos modelos campesinos son importantes empezarlos a articular, a juntarse por un lado, pero también empezarlos a pensar, ¿no? A pensar desde sus construcciones, desde sus cosmovisiones, desde sus formas de ser, desde sus formas de interactuar con los otros. Entonces, muy, muy importante este ejercicio. Bueno, continuando con la clase, yo había preparado 3 preguntas, pero que seguramente pues en la anterior la habíamos dejado como para resolver, pero por cuestiones de tiempo, pues vamos a hacerla más ágil. Y entonces tenía como 3 preguntas que había preparado, y una es, ¿qué diferencia o similitud hay entre el reconocimiento étnico y el reconocimiento campesino? ¿Sí? Esta es como una pregunta, ¿qué diferencia hay? Lo étnico es lo indígena, lo afro, y pues lo campesino es precisamente lo que venimos hablando, lo que no se reconoce como afro o como indígena, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso? ¿O qué similitud? Otra pregunta que tenía, ¿qué es la identidad campesina? ¿No? Y otro elemento que ya un poco iba más una pregunta, ojalá para la reflexión, y es, y pues para la práctica en cada uno digamos, de sus instituciones o desde sus liderazgos, ¿sí? Desde sus organizaciones, y es cómo se puede incluir el reconocimiento en los planes educativos institucionales. Digamos, es un reto ahí, ¿cierto? Porque pues digamos que las instituciones educativas en la zona rural generalmente pues se construyen a través de estos planes, y cómo se adecúan estos currículos, cómo se adecúan estos temas para abordar este tema campesino, ¿cierto? Porque muchas veces están descontextualizados, ¿sí? Están, digamos, que no obedecen a una realidad que es importante tenerla en cuenta. Entonces sí me parece digamos, esta pregunta. No sé si alguien muy así concreto, muy preciso, quiere responder alguna pregunta como para empezar a abrir el debate. O si alguien quiere escribir en el chat. Verónica, levanta la manito, adelante, Verónica. Sí.
Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Ok, bueno, pues yo quería responder la última pregunta, pues porque va orientada precisamente al joven rural. Y pues cómo se podrían hacer un reconocimiento en las instituciones de la población rural, pues yo creería desde pues la actividad que yo podría hacer sería desde el liderazgo juvenil, ¿no? Digamos ahorita en el marco de las elecciones que se van a llevar próximas el 28 de noviembre, hay jóvenes precisamente que lideran listas con un enfoque rural, entonces eso sería una forma de llevar el sector rural a las instituciones. Muchas gracias, Verónica. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos como Pues, ¿sí? pues, Dale. pues es mi, yo no sé, bueno, o sea, frente a la diferencia, bueno, o similitud que hay entre el reconocimiento étnico y campesino, pues lo étnico va más en relación con la raza, ¿no? Usted dijo en cortas palabras, ¿no? Y campesino es más, es un grupo cultural, ¿sí? Frente a las prácticas culturales, frente a lo que él aprende a diario, ¿sí? Frente a su vida cotidiana. Esa es como la relación que yo digo, por eso nosotros no somos, como campesinos, no somos una etnia, sino somos un grupo cultural. ¿Alguien más? Vale, pues bueno, ¿qué diferencia o similitud hay? Una es similitudes. Todos somos habitantes de las zonas rurales, ¿no? De hecho, en algunos territorios eh, se comparten veredas, se comparten corregimientos, se comparten municipios. Generalmente estamos ubicados sobre una misma, digamos, sobre unos mismos territorios. ¿Sí? El tema étnico, es decir, como el autorreconocimiento, si yo me puedo identificar como indígena, si yo me quiero identificar como afro, como campesino, ya es más, es una decisión de autorreconocimiento, ¿no? No, digamos, no por el color de la piel, el color de los ojos, el tamaño de la cabeza, le define que sea indígena o que sea afro o que sea indígena, sino tiene que ver un poco alrededor de yo cómo me autorreconozco y uno lo puede ver ahí como hay familias, hay personas indígenas que se reconocen como campesinas, pero hay campesinas que se reconocen como indígenas, hay indígenas que se reconocen como afros, hay afros que se reconocen como indígenas, ¿no? Entonces, porque más que, digamos, el color, ¿sí? Más que el físico es yo cómo me identifico, yo qué prácticas culturales, yo qué prácticas políticas, pues me representan y entonces yo me reconozco, digamos que ese es un poco, digamos, digamos también, digamos que parte de ahí. Generalmente, la profe Linet lo decía, una diferencia es eso, que es un grupo étnico, digamos, que tiene unas, digamos, digamos, que está, que socialmente, inclusive académicamente, pues lo define, ¿cierto? Y el campesino, pues es un poco mucho más heterogéneo, mucho más amplio, pero yo quería entrar aquí un poco en el debate de ese tema porque en la encuesta que hizo el DANE, ¿sí? En la encuesta que hizo el DANE a poblaciones campesinas, se encontró con algo bien importante, ¿no? Que muchas veces este concepto de la identidad, este concepto lo rebasa, digamos, como desde estas disciplinas de las ciencias sociales, pues, digamos, se queda ahí como la pregunta alrededor, bueno, ¿y esto cómo se ve? Porque generalmente, digamos, las identidades son vistas como, digamos, son vistas son vistas de manera monolítica, es decir, como únicas. Entonces este censo es interesante porque aquí encontramos uno que de la cantidad de la cantidad de personas que se identifican como campesinos, el 19%, ojo, el 19% de los encuestados se autorreconoce como campesino y también se reconoce como un grupo étnico, ¿sí? Entonces encontramos que el 59% se identificó como afrodescendiente y el 40% como indígena. Es decir, de cada 100 personas que se reconocieron
como campesinos, también se reconocieron como afros o también se reconocieron como indígenas. Es decir, para a quien se le hizo la encuesta, dice, no, pues yo soy campesino, pero también soy indígena o también soy afro. ¿Sí? Entonces, esta construcción de identidades, uno se pregunta ahí, esto, digamos, lo enmarcamos ya en un tema conceptual, digamos, cómo se toma, ¿no? Porque muchas veces lo que la academia muchas veces encartona, ¿sí? Este es indígena aquí, este es campesino acá, este es afro acá, digamos, encartona esas, ¿cómo llamar esos criterios para definir grupos poblacionales? Pero a la hora digamos, de la practicidad, a la hora del principio de realidad, pues las personas se pueden autoidentificar como indígenas, como afros o campesinas. Digamos, es importante y entonces viene todo un reto alrededor, entonces, ¿qué es la identidad indígena? ¿Qué es la identidad campesina? ¿No? Eso es súper, digamos, importante este debate. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque precisamente ese es el reto, ¿no? Ese es el reto para empezar a entender estas dinámicas sociales, estas dinámicas culturales, estas dinámicas territoriales que hay en los municipios. No sé, alguien está levantando, creo que ahí me salió una mano, alguien está levantando la mano. ¿Jessica? Dale, Sí, yo. Jessica. Bueno, mi nombre es Jessica, soy de Puerto Asís, Putumayo. Tuve la oportunidad de realizar mi práctica académica de la universidad en la zona de reserva campesina Perla Amazónica. Y justamente mientras hacía mi trabajo, uno de los temas principales que lo tomé fue la identidad campesina, ¿cierto? Y sin duda lo que tú dices es verdad, o sea, el término de identidad campesina es muy difícil de sintetizar en un solo concepto, pero hay algo en común y que siempre nos lleva a lo mismo, y es que ellos están muy arraigados al territorio. Entonces eso hace que se construyan un sinfín de significados frente a lo que es cuidar la tierra. También se situaba mucho como protectores del medio ambiente, como protectores de la naturaleza, y es eso, que entre otras cosas para ellos la cuestión o la connotación de territorio es muy importante. Solamente como que eso quería agregar. Muchas gracias. Vale, Jessica. ¿Alguien más? No, parece que no. Vale, entonces, precisamente sí, digamos que hay muchas similitudes alrededor de eso. Y digamos, y lo traía a colación porque pues eso le genera una reflexión también a la hora de pensarse este tema de identidades, ¿cierto? Y cómo se construye identidad y cómo, digamos, y sobre todo cómo se construye y cómo se asume, ¿no? Políticamente. Creo que ese es un reto que hay ahí. Ahora, que si hay diferencias muchas veces y se sabe que digamos, en varios territorios de Colombia, pues ha habido conflictividades, sobre todo entre indígenas, campesinos, entre afros e indígenas, ¿cierto? Pero más que por las coincidencias, son más que todo por un poco el control territorial y la administración de la educación, de la salud, ¿no? Digamos que generalmente han estado más, digamos, las mayorías digamos, de conflictividades que se han dado, han estado centradas en el tema educativo, en el tema de salud y en tema del control territorial, ha estado como basadas en esos tres elementos. Uno encuentra, por ejemplo, esos conflictos de los yucpas y los campesinos en la serranía del Perijá, ¿no? Entre La Paz, entre Becerril, sobre todo allá en límites con Venezuela, ¿no? Un conflicto bastante grande entre campesinos indígenas, lo mismo que ocurre en el Cauca, en Nizá, lo que ocurre en Bolívar, ¿cierto? En varios lugares de esto, solo para colocar un ejemplo, donde, digamos, se ha dado estos conflictos y pues que requieren de alguna manera empezarlos a repensar y mirar como posibles soluciones, porque claro, digamos, similitudes vamos a encontrar muchas, pero también como a la hora de intervenir el territorio, a la hora de implementar programas, políticas y algún proyecto político, pues empiezan a encontrar, digamos, estas tensiones, empiezan a presentar estas conflictividades. Bueno, pasando al otro tema, ya que ya son las 48,
bueno, tenía el concepto de leer el concepto de campesino que sacó el ICANN, que fue producto también de una lucha de la mesa campesina, pero digamos, digamos, pueden descargar un libro que está en De Justicia, en la página de Justicia, que se llama La Constitución del Campesinado, lucha por el reconocimiento, se puede descargar en PDF y es gratuito, es muy, digamos, un poco para entender, un poco también para conocer más sobre estas luchas que se vienen dando. Entonces, quería como culminar esta presentación diciéndoles que la lucha por el reconocimiento es una lucha también por la participación campesina. Entonces, a partir de la movilización, como lo decía anteriormente, se ha creado la Mesa Única Nacional, por el cual se regula un espacio de interlocución y participación con las organizaciones de cumbre agraria, campesina, étnica y popular, que se denominará Mesa Única Nacional, creada mediante el Decreto Presidencial 870 del 2014, ¿no? Esta Mesa Única Nacional, como te digo, son productos de movilizaciones, son productos de paros, son productos de luchas, para que se pueda instalar una mesa, ¿no? Y en estas mesas no solamente participa, sino que se concerta, se negocia y se le hace seguimiento a eso que se negoció, ¿no? A eso que digamos que se comprometió el gobierno. Hay otra mesa que se llama la Mesa del Proceso de Unidad Popular del Occidente Colombiano, PUCSOC, y el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, reconocida también por la Gobernación del Cauca mediante acto administrativo del 2016 y formalizada por el gobierno mediante la resolución 1071 del 2018 del Ministerio del Interior, ¿no? Esta mesa volvió y la reconoció en el paro del paro de 2019, el gobierno del presidente Duque volvió a reconocer esta mesa como un espacio de interlocución. Y la Mesa Regional Agraria de Interlocución y Acuerdo Mía Cauca, que está mediante decreto 1523 del 2016. Digamos, estos son solamente unos ejemplos para decir que precisamente esas luchas, esas movilizaciones han traído consigo ganancias alrededor de formalizar institucional instancias para que el campesino pueda participar, ¿cierto? Pueda exigir, porque muchos de los espacios de participación que hay, como el Consejo Territorial de Planeación de las Alcaldías Municipales, como el Consejo de Desarrollo Rural Municipal, y como unos tantos espacios de participación, pues muchas veces están ahí como de adorno, ¿no? No tienen ninguna incidencia muchas veces porque generalmente son espacios consultivos, no decisorios. Es decir, una cosa es que usted lo llamen para preguntarle, pero si usted no está de acuerdo, no importa porque yo tomo la decisión que yo quiera, o sea, yo defino qué hago, pero pues te cuento qué es lo que voy a hacer, y otra cosa es que yo lo llame para poder decidir de manera conjunta. Entonces, generalmente esos espacios institucionales que hay están en el primer, digamos, en el primer lugar. Yo te consulto, pero pues yo digamos, me adjudico la decisión si la tengo en cuenta o más bien tomo otra decisión. En cambio, en estas mesas ya la regla cambia, ¿no? Acá la regla ya son espacios para dialogar, para concertar y para negociar, ¿cierto? Y entonces aquí la decisión que sale de estas mesas sí es necesario, pues, acordarlas. Y pues de ahí nacen los acuerdos, nacen las actas, ¿cierto? Que son el cumplimiento de las, digamos, de las exigencias que les vienen haciendo las comunidades campesinas al gobierno nacional. De estos espacios es que ha salido, por ejemplo, el artículo de la formulación de la política campesina, que en este momento se sigue negociando, se está luchando, ya se presentó una metodología y que si se aprueba esa metodología se va a construir una política pública a nivel nacional y esos procesos, esas iniciativas campesinas en Huasca, en Ciénaga, se vuelven importantes porque van a ser un insumo central para construir esa política pública campesina, ¿cierto? Entonces, eso desde lo pequeño, así no esté conectado, seguramente en la medida del tiempo se tienden a conectar. Entonces, es muy importante, como le digo, estos procesos locales. Si no hay procesos, muy importante habilitarlos, muy importante empezarse a pensar. No es fácil, pero pues, digamos, ya hay elementos digamos, muy importantes, no solamente políticos, sociales, técnicos, que digamos que ya se pueden aterrizar a los municipios, se pueden aterrizar a las comunidades, a los corregimientos. Entonces, no, invitarlos a seguir, digamos, trabajando este tema. Este es un tema muy importante, muy apasionante, ¿cierto? Digamos, uno cuando empieza a entrarse en estos temas se enamora y
digamos, y es, digamos, una lucha no solamente de las organizaciones del Cauca, de las organizaciones de Huasca, de las organizaciones de Ciénaga, sino que es una lucha de más del 30% de la población colombiana, es decir, más de 17 millones de personas, digamos, están en esta apuesta política, en este horizonte político. Entonces, agradecerle a Jairo, agradecerle a ustedes por escucharme, por sacar 2 horas de su tiempo para compartir y compartirles estas reflexiones que ojalá les pueda servir en sus territorios, en sus vidas, en sus organizaciones. Bueno, yo dejo acá y bueno, Jairo, los micrófonos son tuyos. Vale, Snyder, muchas gracias por el tiempo también, por sacar un rato, tanto el martes, el día de hoy, compartir pues toda esta experiencia de trabajo que se viene haciendo, que sin duda aporta muchísimo al ejercicio organizativo y de reconocimiento del campesinado, y por supuesto que también a la dinámica de este diplomado, que justamente parte de lo que se mencionó hoy tiene que ver, digamos, en razón de por qué se hace, ¿sí? ¿Por qué es gratuito? ¿Por qué es centrado en el campesinado? ¿Sí? Y es nuestra segunda versión. El año pasado también lo hicimos y junto con las personas que nos colaboran, como el caso de Snyder, en estas sesiones, y las instituciones que nos apoyan para la certificación, pues hace parte como un granito más en esa idea de conversar sobre el campesinado, y seguramente vamos a hacer el esfuerzo para que el otro año también hagamos una versión. Entonces, muchas gracias. Yo robo solo un minuto para 2 comentarios finales. El primero, que hoy prácticamente termina el primer módulo, si ustedes dan cuenta, todo centrado en pensar el campesinado desde lo cultural, desde lo social, desde lo colectivo, desde el desarrollo. El siguiente módulo ya va a estar centrado en la relación más de tipo pedagógica, ¿no? Pedagogía de lo rural, y allí qué pasa con el campesinado y qué pasa con la escuela. Entonces, para recordarlo, y terminamos este módulo el martes con un taller para pensar ese trabajo final, ese entregable, como lo habíamos mencionado hoy al inicio. Entonces era como el mensaje que quería transmitirle, para que vayan mirando un poco como la correlación de cómo está organizado este diplomado. Entonces, muchas gracias, que tengan un buen día, y bueno, nos esperamos el martes. Snyder también, muchas gracias, muy amable. Bueno, que tengas un buen día, que tengan un buen día. Chao, chao.